Buenos días. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Soy Rosa de la Fuente, la vicerrectora de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, y para mí es un honor estar aquí para presentar la conferencia de Carlos Umaña. Y antes de empezar siquiera la presentación, yo creo que a mí me gustaría hacer un par de preguntas a la audiencia. Una es si los que están aquí, supongo que tendrán interés, pero me gustaría saber si estáis a favor de la paz, de la construcción de la paz en el mundo. ¿Sí? Y la segunda, bien, entonces estamos todos en familia. Y la segunda pregunta que me gustaría hacer es si estáis a favor de la abolición de las armas nucleares en el mundo. Entonces os voy a invitar a haceros una foto con la medalla de la paz que tan amablemente Carlos Umaña nos ha traído, esa medalla de la paz de 2017 que otorgaron a la organización en la que él colabora. Y bueno, creo que es un gesto muy bonito que nosotros desde los cursos de verano, desde el Escorial, desde la Universidad Complutense y todos los que estáis aquí, estamos a favor de esa campaña de abolición de las armas nucleares que recibió ese Premio Nobel de la Paz. ¿Os parece? Antes de la conferencia nos hacemos esa foto. Carlos dice que al principio, para que le deis un poco de fuerza también para la conferencia. ¿Sí? ¿Os parece? ¿Nos ponemos todos para hacer esa foto? Tenemos la medalla, tenemos la medalla de verdad. Es que las vices de estudiantes hacemos estas cosas, Sí, le rodeáis a Carlos y nos hacemos la foto con la medalla Nobel de la Paz. ¿Perdón? Ay, pase. Tenemos que poner cara como que no. Y luego selfies y todo lo que queráis de que estamos contentos. Bueno, pues os robo 2 minutos más, solamente para, en primer lugar, agradecer en el nombre del rector y en el mío propio y en el de la directora de los cursos de verano del Escorial, la suerte que tenemos de poder compartir un ratito del tiempo de Carlos Umaña, que ha venido a estar con todos nosotros esta mañana. El título de su conferencia es La amenaza nuclear en el contexto actual, más cerca que nunca de la medianoche. Bueno, ahí ha habido un revival, ¿no?, de la reflexión sobre las armas nucleares a partir de una serie de películas, pero si nosotros tenemos en cuenta que estamos en un contexto en el que hay una decena de guerras abiertas en el mundo y que nosotros estamos muy cerca de una de ellas, que es la guerra entre Ucrania y Rusia, pero también estamos viendo todos los días en el periódico los efectos de la guerra en Gaza, pues quizás es verdad que sería importante volver a poner sobre la mesa la necesidad de la paz y todos los acuerdos internacionales y las mediaciones que pueden llevar a evitar que haya una guerra nuclear que puede seguir siendo y que puede seguir siendo una realidad. Así que, si os parece, le daríamos la palabra a Carlos. Carlos es una persona que es típica de otros tiempos, ¿no? Un médico que además estudia Bellas Artes, que es creativo, que piensa, que construye un mundo utópico, un mundo diferente en el que algo tan irreal como la paz puede ser un objetivo plausible
Y bueno, pues a nosotros nos gustaría mucho escucharle. Después, si queréis, dejamos un tiempito para algunas preguntas y bueno, y el que se quiera seguir haciendo un selfie con la medalla, pues puede. Así que nada más, un placer teneros aquí a todos y a todas, y desde luego, por supuesto, a Carlos, que es el al que estamos esperando. Muchísimas gracias. ¿Me escucháis? ¿Sí? Bien. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por recibirme. Para mí es un honor estar aquí ante ustedes y pues poderles comentar un poco sobre este tema. Al final de la conferencia vamos a tener un espacio para preguntas, así que si tienen alguna pregunta, por favor, ahí guárdensela y conversamos al final. Lo que quieran, este es el momento. Voy a empezar, vamos a ver si funciona. Eso, muy bien. Yo soy de Costa Rica, por ahí me acaban de decir que me parezco a Marc Anthony. Marc Anthony es de Puerto Rico. Puerto Rico es una isla, Costa Rica no. Costa Rica es un país en Centroamérica. Como verán, Costa Rica tiene una zona montañosa en el centro y luego tiene costas que dan tanto al mar Pacífico como al Atlántico. El Atlántico lo podemos ver ahí hacia la derecha en el mapa. Hay una playa que me gusta muchísimo que se llama Manzanillo, que está al sur del Atlántico. Vean qué bonito. Esa es una playa lindísima. Costa Rica está llena de playas muy bonitas, pero esa playa en particular para mí tiene una cuestión paradisíaca, tanto el pueblo como la cultura. Para llegar a esa playa, sin embargo, Costa Rica está, voy a señalarlo aquí, San José, donde yo vivo, está. Entonces, para llegar ahí hay que pasar por una zona montañosa, así, por esta zona. Eso que ven ahí es el caminito. Ese camino es precioso también, sin embargo, en época lluviosa, que Costa Rica solamente tiene dos épocas, seca y lluviosa, en época lluviosa es propenso a derrumbes. Y es usual ver cosas así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está en San José, plácidamente, tranquilamente, va a ir a la playa, está Manzanillo, y llega uno por la carretera y se topa con esto. Si uno tiene la intención de llegar a la playa, si uno quiere llegar a Manzanillo, pues lo que hace es quitar estas piedras. Sin embargo, si le da pereza seguir conduciendo, si está muy cómodo donde está, si le gusta, qué sé yo, esta vista, puede que ocurra la tentación de quedar aquí. Y si es así, las piedras se vuelven una justificación perfecta para no avanzar. Sin embargo, como les había dicho, esta es una zona que es propensa a derrumbes, ¿verdad? Que pasan este tipo de cosas. Si nos quedamos mucho tiempo por ahí, ha estado lloviendo muchísimo últimamente y no amenaza solamente con caer un derrumbe, sino un terraplén. Es decir, si nos quedamos aquí por las piedras, es muy probable que nos caiga un terraplén. Esto es para decir que la amenaza de una guerra nuclear a gran escala es la más alta en este momento de la historia. Urge avanzar hacia un camino de la paz, urge ir hacia la playa paradisíaca, porque la alternativa es completamente lo opuesto, el terraplén. Bueno, para hablarles un poquito, yo pertenezco a dos organizaciones. La primera es IPPNW, un acrónimo muy rimbombante para una organización que se llama la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. Es una organización que fue fundada en 1980 por médicos entonces estadounidenses y soviéticos, cuyo fin era generar conciencia en el mundo sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares. Estos eran médicos que eran cardiólogos de muy alto perfil y que se veían, o sea, prácticamente en la Guerra Fría había lo que se llama la cortina de hierro y prácticamente no había comunicación a través de esa cortina de hierro, era impermeable. Lo que sí se comunicaba era a través del deporte, a través de la ciencia. Ellos decían, nosotros podemos hablar de ciencia, podemos juntarnos para hablar de paz.
Entonces, ellos crearon una federación a nivel mundial y a esta federación se le acredita con generar mucha información que tuvo un rumbo muy importante, una influencia política, tanto en Reagan como en Gorbachev, que al final, que empezaron con una posición muy belicista y al final terminaron diciendo una guerra nuclear no se puede ganar y jamás se debe luchar. Y por sus esfuerzos se ganaron en 1984 el Premio de Educación de la UNESCO y el Premio Nobel de la Paz en 1985. En el 2006, esta organización fundó ICANN, que es la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, que en 2017 se nos dio el Premio Nobel de la Paz por 2 razones. Por generar conciencia sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares y por conseguir una prohibición de dichas armas a través de un tratado. Aquí estamos hablando del TEPAN, del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que fue aprobado justo en el 2017, en julio, en la ONU, con una gran mayoría, con 122 países votaron en favor, más de 2/3 de la comunidad internacional. Y bueno, se llegó a este tratado, y ya les voy a explicar más adelante en qué consiste el tratado y por qué es tan importante y por qué podría conducir al desarme nuclear. Se llegó generando precisamente conciencia sobre las armas nucleares y conciencia no solamente sobre las consecuencias humanitarias, es decir, físicas, sino también sobre el problema sistémico que representan las armas nucleares. Que no estamos hablando de un problema sencillo, sino un problema que tiene muchas aristas, muchas caras. Para empezar, para que entendamos un poquito y estemos todos en la misma página, hablamos de armas nucleares precisamente porque la tecnología que las causa viene de la estructura del átomo. Recordemos que el átomo tiene un núcleo que está formado de protones y que está rodeado por electrones. Entonces, lo que genera esta reacción que causa la explosión es precisamente el fraccionar este núcleo. Se fracciona el núcleo, esto se llama fisión. Cuando el núcleo se parte, se genera una gran cantidad de energía, radiación electromagnética y protones que salen y generan una reacción en cadena. Esto es la fisión. La fusión es cuando más bien los núcleos se fusionan y generan también una reacción exotérmica, es decir, libera mucha cantidad de energía y mucha cantidad de calor. Entonces, esta radiación, o sea, si bien estamos hablando de que afectan los átomos, ¿verdad?, que cambian un átomo y lo convierten en otra cosa, pues obviamente van a tener un efecto similar en las moléculas ya más complejas, especialmente las moléculas orgánicas como el ADN. Bueno, y las armas nucleares se llaman armas de destrucción masiva, precisamente porque son armas que no están hechas para acabar con blancos militares, sino que no discriminan entre objetivos militares y civiles y destruyen todo a su paso. Y en esas hay 5 grandes categorías. Están las armas biológicas, las químicas, las minas antipersonales y las municiones en ración, junto con las armas nucleares. Hay 9 países actualmente que tienen armas nucleares. Están en primer lugar Estados Unidos, Rusia, luego Gran Bretaña, Francia y China. Estos 5 se conocen como los P5, que son casualmente los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Y que son, o sea, que no es casualmente que ellos sean los 5 miembros permanentes, son los que se consideran los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Luego, en los 70s, 3 países más adquirieron armas nucleares: India, Pakistán, Israel, y luego, más recientemente, Corea del Norte. Sin embargo, hubo otros países también que tenían armas nucleares y han renunciado a ellas. Un país que lo hizo en democracia, que fue Sudáfrica, y luego otros países que renunciaron a las armas nucleares cuando dejaron de pertenecer a la Unión Soviética, que fueron Bielorrusia, Kazajistán y Ucrania. Estos son el estado actual de los arsenales nucleares. Actualmente hay unas 12.150, se estima que hay unas 12.150 ojivas nucleares en el mundo.
El país que más tiene en este momento es Rusia, casi digo la Unión Soviética, ¿no? Es Rusia, seguido de Estados Unidos, y ya pues ahí vamos viendo cómo disminuye la cantidad. En este momento hay una carrera armamentística nuclear, aunque no hay un gran aumento en el número de las ojivas, quizás China es el que está aumentando más, sí hay un aumento enorme en la modernización de los sistemas de entrega y en la modernización de los arsenales. Hay un aumento en el gasto nuclear. Las armas nucleares, la potencia, se miden por su potencia explosiva en kilotones y megatones. Un kilotón equivale a la potencia explosiva de 1000 toneladas de dinamita, 1000 toneladas de TNT. Entonces hablamos de la bomba de Hiroshima, por ejemplo. La bomba de Hiroshima tiene una equivalencia de 16 kilotones de TNT, ¿verdad? Esa es la potencia explosiva. Cuando hablamos de megatones, ya no estamos hablando de miles de toneladas, sino de millones de toneladas. Es decir, las bombas más poderosas, más potentes, tienen más de 1000 veces el potencial de detonación de la bomba de Hiroshima. Estas las vemos aquí, ¿verdad? Que vemos en el extremo izquierdo cómo se ven las bombas de Hiroshima y Nagasaki en comparación con las otras, las más potentes, que son las termonucleares, que combinan la fusión y la fusión para generar esa potencia. Bueno, y no solamente se han hecho 2 detonaciones en la historia de la humanidad, ha habido 2062 detonaciones nucleares en el mundo. Estos han sido los ensayos nucleares que han ocurrido en todas estas zonas en el mundo, especialmente en el sur, en el Pacífico Sur. Aquí vemos este montón de islitas a la derecha del mapa, pero también en Australia, en Argelia, en Nuevo México, en China, en India, etcétera, ¿verdad? Y hay un común denominador que tienen estas zonas, porque no son zonas que no eran zonas despobladas. Eran unas zonas que estaban pobladas con poblaciones indígenas, es decir, no ricas, no blancas. Y bueno, quien más ha hecho ensayos nucleares ha sido pues, Estados Unidos y luego Rusia. Bueno, ¿cómo funcionan las armas nucleares? Las bombas convencionales, todas, producen el calor y una onda expansiva. La arma nuclear, aparte de esto, también produce radiación y produce un pulso electromagnético. La onda expansiva de las armas nucleares produce una onda bastante fuerte con vientos huracanados que convierten todo a su paso en escombros. Y son fuerzas bastante amplias que convierten a todo, incluso a las personas mismas, en proyectiles. Cuando hablamos del calor con una magnitud de miles de grados centígrados. En el centro de la detonación se produce un sol en miniatura de millones de grados centígrados. Incluso se dice que es una temperatura 6 veces la del calor del sol, y que pues luego esa onda pues va perdiendo calor conforme se aleja más del centro de la detonación, pero que lo que está más cerca de ese calor tan extremo se evapora o alza en llamas. Aquí vemos, por ejemplo, esto es lo que se llama una sombra nuclear, que es lo único que quedó de una persona que estaba cerca del punto de detonación en Hiroshima. Más allá de las zonas de este calor tan intenso, todo lo que tenga un potencial combustible, es decir, toda la materia orgánica, hablamos de madera, plástico, la piel, el pelo, todo alza llamas. Y combinamos esto con la onda expansiva, entonces se producen muchos proyectiles que generan una incineración y que se van generando incendios que se van propagando y generan grandes áreas de incendios coalescentes, ¿verdad? O sea, no solamente se produce la destrucción inicial, sino que se van generando una zona grande de incendios que se va esparciendo y que ya sea por que se incineran directamente
o por que se les acaba el oxígeno, por la depresión del oxígeno, pues acaban con toda la vida que está en esas zonas. Y luego está el efecto de la radiación. Ahora, la radiación se esparce no solamente con la detonación, con el efecto de la onda expansiva, sino también a través de lo que se llama la lluvia radiactiva, que es que las partículas de la detonación suben a la atmósfera, a la zona donde hay precipitación, y son trasladadas viento abajo y con la precipitación. Entonces, dependiendo de las condiciones meteorológicas, esta radiación puede también expandirse a otras partes más allá de donde se hizo la detonación. Las condiciones meteorológicas en este sentido son muy importantes y de hecho, un dato curioso también, entre los expertos nucleares, a la hora de tomar la decisión de si detonar una bomba nuclear o no, hay expertos meteorológicos que pueden decir cuáles van a ser los países o las ciudades afectadas si en ese momento se decide atacar una ciudad. Y bueno, la radiación, entonces, a través del mecanismo que les expliqué anteriormente, en las personas va a producir varias cosas. Bueno, está el síndrome de irradiación aguda, que va a depender de varios factores internos, como todos nuestros cuerpos son a veces más o menos susceptibles a alguna cosa, pero depende especialmente de la dosis de la radiación. Y esto pues va a afectar los órganos internos y los órganos vitales. Bueno, va a generar principalmente, va a afectar el sistema gastrointestinal, el sistema neurológico y el sistema hematológico. A grandes rasgos, y para no entrar muy en detalle, hay una descomposición de los órganos y de los sistemas. El sistema gastrointestinal se descompone, entonces a la gente lo que se veía era que a la gente les explotaban los abdómenes. El sistema neurológico y cardiovascular también se descompone, es decir, los vasos sanguíneos se degradan y eso pues causa que haya manifestaciones neurológicas, es decir, primero confusión y luego convulsiones, etcétera. Y el sistema hematológico, es decir, la producción de la sangre y del sistema de coagulación también se ve afectado. Entonces, esto va a tener varios grados de afectación, ¿verdad? Y va a depender también pues va a tener también sus grados de severidad. En Hiroshima, una de las cosas que hacían los sobrevivientes, porque esto se presenta, no es inmediato, ¿verdad? Puede ser inmediato, puede ser insidioso, puede tardar días o semanas incluso en manifestarse. Entonces, la gente que sobrevivió al trauma, la gente que sobrevivió a las quemaduras, luego empezaba a enfermarse. Y una de las cosas que ellos veían, que era como un predictor de la enfermedad, era que les empezaban a salir puntitos en la piel. Esos puntitos en la piel en medicina los conocemos como petequias, que son como moretones pequeñitos y que son un signo de que está empezando a fallar el sistema de coagulación. Y eso entonces ellos se revisaban la piel minuciosamente todas las mañanas. Cuando empezaban a aparecer esos puntitos, ya era un signo ominoso de que las cosas se iban a poner mucho peor. Y luego el efecto cutáneo también, o sea que la radiación en sí produce quemaduras, no son en realidad quemaduras, sino una degradación también de los tejidos de la piel. Luego también están las malformaciones genéticas y congénitas, ¿verdad? Las mujeres que estaban embarazadas, los bebés en formación tienen unas malformaciones extremas. Y luego ya los efectos crónicos, la gente que sobrevivió, pasaron los años, no tenían nada y luego empezaron a enfermarse de varios tipos de cáncer. Muchísima gente empezó a enfermar de leucemia, de cáncer de tiroides, luego también otros cánceres. Prácticamente hay un aumento en la incidencia de prácticamente todos los tipos de cáncer, pero especialmente leucemia, cáncer de tiroides, luego cáncer de mama, de próstata, de la piel. Este es un pintor casaco, Karibeb Kukuyov se llama, que nació con un efecto que se llama focomelia, que nace sin brazos, con algunos remanentes de dedos en los hombros, y él pinta con los pies.
Y luego otro activista también casaco que pues nació con esta malformación extrema y pues, es un pianista. Como podemos ver, son fotos bastante recientes. Algo curioso que pasa también, cuando hay un accidente, cuando hay un desastre, estamos acostumbrados a que llegue la Cruz Roja, la Media Luna Roja, que haya socorristas que puedan entrar. En este caso no va a ser así, y no es así. Primero porque hay una destrucción de toda la infraestructura, no hay caminos, no hay, obviamente ya no hay clínicas, no hay hospitales. En Hiroshima, de las 45 estructuras clínicas y hospitales, se destruyeron 42. Se habrán muerto también la mayoría del personal sanitario, pero luego, y también hay daños en los sistemas eléctricos, etcétera. Pero luego también está el área contaminada por radiación. Es decir, el personal de socorro no puede entrar por lo menos en 72 horas porque las dosis de radiación son letales para ellos también. Entonces, las personas que van a padecer este síndrome de radiación aguda, ¿ves? Esto es lo que... Así es como queda una ciudad. Es decir, no hay caminos, no se puede entrar con una ambulancia para llegar a socorrer a nadie. Y eso implica entonces que las personas que sobrevivan van a estar ahí, van a padecer el síndrome de radiación aguda, que es algo dolorosísimo. Lo van a padecer solos, sin medicamentos, sin sistemas de saneamiento, prácticamente sin agua. Hay otro efecto también, que es el pulso electromagnético que cobra cada vez más relevancia. El pulso electromagnético es básicamente una onda de alto voltaje que lo que hace es inhabilitar todos los aparatos eléctricos por los que pasa. Y tiene una particularidad este pulso electromagnético de que el diámetro es proporcional a la altura. Es decir, una detonación a gran altura de una bomba nuclear puede generar un pulso electromagnético que puede abarcar un área enorme. Y esto entonces tiene altísimas consecuencias para nuestra sociedad contemporánea que es tan dependiente de la tecnología. Estamos hablando de que aquí se inhabilita prácticamente todos los aparatos electrónicos. Aquí estamos hablando del Internet, de las telecomunicaciones, de los coches, de los aviones. En esta zona, por ejemplo, hay aviones volando, estos aviones dejan de funcionar, se caen. Hay un retorno inmediato prácticamente al siglo XVII. Y aquí hay un riesgo también en particular, que las centrales nucleares también son susceptibles al pulso electromagnético precisamente porque requieren una fuente de energía eléctrica externa para funcionar. Entonces, este efecto en particular es un efecto pues, bastante que tiene unas consecuencias gravísimas también. Luego están también los efectos sociales y psicológicos que tiene un arma nuclear. En Japón, a los sobrevivientes les dieron un nombre en particular, se llaman los Hibakusha. Esos son los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki. Ellos tenían un estigma, porque entonces la gente veía cómo se enfermaban y como no se entendía, no se sabía la radiación ni la enfermedad, ni qué es lo que causaba la radiación, eso era algo que la gente no entendía en ese momento. Pensaban que era algo infectocontagioso. Entonces, la reacción que tuvo el resto de la población japonesa fue el miedo y la crueldad que va con el miedo. Entonces, hubo un estigma de que a esta gente no la contrataban porque se iban a enfermar, no se casaban con ellos, eran incasables porque iban a engendrar niños con malformaciones. Y bueno, los niños que quedaron huérfanos, que iban a las otras ciudades, los tenían separados de los otros niños por miedo al contagio. Entonces, claro, ellos no solamente van a tener el síndrome postraumático de haber visto todo lo que vieron, de haber perdido a sus seres queridos de una forma espantosa, van a haber perdido su patrimonio cultural, su patrimonio histórico, su patrimonio natural. Aquí estamos hablando de no solamente las víctimas vivas que se murieron, sino también de las víctimas del conocimiento de la gente que se perdió, ¿verdad? Estamos hablando de que cuando hay una ciudad es un asentamiento que tiene varios miles de años con una historia. Ahí se pierden muchísimas cosas. Se convierte en algo, en desechos tóxicos que va a tener una contaminación por décadas. No solamente eso, sino que van a padecer eso, sino también una vergüenza sobre el lugar
su lugar de procedencia. Muchos admiten haber callado sobre su lugar de origen para no percibir esta discriminación. Bueno, y no solamente estaban Hiroshima y Nagasaki, se hicieron los ensayos en todos estos lugares. Un caso particular es las Islas Marshall. Esa es una foto de una bomba Ivy Mike que se hizo en 1948, una bomba termonuclear, más de 1000 veces la detonación de Hiroshima. Esto se hizo en el atolón de Bikini. No sé si ustedes sabían, pero que la prenda del traje de baño viene del atolón de Bikini. El diseñador francés que le puso ese nombre se lo puso en 1948 precisamente como una oda a la explosión, porque era lo más, el superlativo de lo sexy, era Bikini. En ese entonces, debido a la censura que había en torno a las consecuencias que habían sufrido los japoneses, los isleños, los habitantes de las Islas Marshall, no tenían conocimiento de cuáles eran las consecuencias de la radiación. Las Islas Marshall eran en ese entonces un protectorado de los Estados Unidos. Ahora son una nación soberana, pero en ese entonces eran un protectorado. A ellos, lejos de advertírseles de las consecuencias humanitarias, lejos de hacer una evacuación, se les dijo que no iba a haber ninguna consecuencia, ni para la pesca, ni para la agricultura, ni para la salud. Ellos cuentan que cuando se hizo la detonación y llegó la lluvia radiactiva, los niños jugaban con la, entre comillas, nieve. La nieve era obviamente las cenizas radiactivas que caían. Y lo que vino para ellos después de eso fue un calvario, por supuesto. Empezaron a presentar malformaciones congénitas muy severas, estamos hablando de los 40, los 50, una incidencia altísima de cáncer. Y cuando hablamos de malformaciones congénitas, en ese entonces no existían, estamos hablando de una isla, ¿verdad? Donde no, en ese entonces la tecnología del control prenatal era muy diferente a lo que es ahora. Ahora uno puede hacer un ultrasonido, se hacen amniocentesis, se puede ver si un niño va a estar con malformaciones, o no antes de nacer. En ese entonces la sorpresa se la llevaban en la sala de partos. Y en la sala de partos se daban cuenta de muchas cosas. No solamente de que iban a tener niños con malformaciones muy extremas, sino también de que iban a presentar, de que las mujeres se daban cuenta en ese entonces de que muy probablemente su capacidad de engendrar niños sanos iba a ser muy baja, prácticamente nula. Entonces, si estamos hablando de una sociedad en la que las mujeres dependen de estar casadas para su subsistencia, esto, ser incasable, es una tragedia socioeconómica para la mitad de la población. Y bueno, se escondieron las consecuencias humanitarias. En Japón hubo una censura muy fuerte, no solamente se escondían las fotos, se escondían los expedientes médicos, sino también las manifestaciones de arte, los haikus, las pinturas, cualquier cosa que mostrara las armas nucleares desde un punto de vista negativo, cualquier cosa que mostrara a la población las consecuencias de la radiación. Esto para construir un discurso de que las armas nucleares son lo máximo. Ese era el advenimiento de la guerra nuclear, de la era nuclear, perdón. Lo nuclear era el advenimiento de lo avanzado. Entonces, en la cultura popular esto ha permeado no solamente con el bikini, sino con varias otras cosas en las cuales se permea la palabra nuclear. La palabra nuclear se convierte en sinónimo de poder, de poderoso, en lo superlativo de lo más avanzado, máximo. No es casual que los físicos nucleares sean considerados una de las personas más inteligentes en nuestra sociedad. Y ese discurso nuclear lo que hace es dotar de poder y privilegio, darle un estatus de poder a las armas nucleares. Pero ahí no acaban los efectos de las armas nucleares. Aquí estábamos hablando de una detonación sobre una ciudad. Si hablamos de detonaciones a una escala más grande, estamos hablando de efectos climáticos. En 1983 surgió por primera vez el concepto de invierno nuclear.
un equipo de investigadores liderado por el famoso Carl Sagan, no sé si les suena ese nombre, que él tenía un programa que se llamaba Cosmos. Le escribió un libro, una novela también, que después hizo una película, Contacto, con Jodie Foster. En fin, ese fue el inicio de Carl Sagan era un investigador muy prominente, y a través de esa investigación que se hizo, donde se propuso inicialmente la idea del invierno nuclear, se han hecho muchísimas investigaciones climatológicas. Y se ha determinado que no solamente está el invierno nuclear, sino también lo que se llama la hambruna nuclear. Resulta que si hay un intercambio entre India y Pakistán, que son, bueno, en estos tiempos actuales nadie está pensando en India y Pakistán como el principal riesgo, pero si, digamos, hubiera una situación hipotética, no tan poco realista, entre India y Pakistán, donde hay un intercambio de 100 bombas del tamaño de la que se usó en Hiroshima, no solamente estaríamos hablando de las millones de personas que serían víctimas en el sur de Asia o en las consecuencias de la lluvia radiactiva, sino también estamos hablando de que el hollín que sube a la estratosfera, y que la estratosfera es la capa que está sobre la precipitación, es decir, que no es lavada inmediatamente, sino que tarda varios años en disiparse. El hollín que sube a la estratosfera es capaz de cubrir la luz solar, y generar un descenso en la temperatura de 1.5 grados centígrados. Un descenso súbito que no suena como mucho, sin embargo, es un descenso que es suficiente para alterar los tiempos de cultivo de los granos básicos en el mundo. Cuando hablamos de granos básicos, estamos hablando de el arroz, la soja, yo digo soya, ustedes dicen soja, el maíz y el trigo. Y entonces, este efecto dominó hace que simplemente por escasez de alimentos, por esa escasez directa de alimentos, puedan fallecer, estén en riesgo de fallecer 3.000 millones de personas. Ahora, si esto lo unamos a la especulación que hay cuando hay escasez de alimentos, pues el impacto puede ser mucho más. Si hablamos de una guerra nuclear a gran escala, algo que puede pasar entre Rusia y Estados Unidos, la cantidad de hollín que sube a la estratosfera es mucho mayor. Entonces, el bloqueo de la luz solar es mucho mayor y se genera entonces lo que se llama el invierno nuclear. El invierno nuclear lo que hace entonces es generar una relativa oscuridad en todo el planeta, causando un descenso drástico y súbito. Aquí ya no estamos hablando de 1.5 grados centígrados, sino de 25 grados centígrados en promedio. ¿Y qué es lo que pasa con esto? No solamente que es una condición increíblemente difícil para la subsistencia nuestra, vivir en estas condiciones, sino que también, si lo pensamos bien, no hay cadenas alimenticias capaces de soportar estas condiciones. No hay cadenas alimenticias que puedan soportar el descenso drástico súbito, que pueda durar varios años, incluso una década, y la ausencia de la luz solar. Entonces, esto implica la muerte de muchos animales y plantas y vida, la extinción de muchas especies, implica el fin de nuestra civilización, la pérdida de muchísimos conocimientos, incluso pone en riesgo la supervivencia de nuestra especie. ¿Y cuál es el riesgo de que esto pase? Entonces, en 1947, 2 años después de que iniciara la era nuclear, se funda el Boletín de Científicos Atómicos, que empezó así como un boletín, pero luego se convirtió en una organización que generaba un boletín, que son científicos que buscan, bueno, de hecho en 1945, se creó el boletín, que buscan generar conciencia sobre las consecuencias de las armas nucleares. Y en 1947 dicho boletín crea el reloj del apocalipsis, que es un reloj simbólico, un mecanismo pedagógico en el cual se mide el riesgo en minutos hacia la medianoche, siendo la medianoche una destrucción catastrófica del mundo en manos humanas, es decir, una guerra nuclear. Es decir, no estamos hablando de tiempo literalmente, que eso me lo han preguntado así como, pero faltan 3 minutos y ya pasaron 3 minutos y no nos hemos muerto. No es así, ¿verdad? Es una forma de ver qué tan cerca o lejos estamos del riesgo, ¿no? Entonces, en 1962 fue la crisis de los misiles en Cuba.
Estábamos a menos 7 minutos, pero en el 63 bajó un poco la tensión porque a raíz de la crisis de los misiles en Cuba hubo más comunicación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, en 1983 pasaron varias cosas que aumentaron la tensión y este riesgo aumentó para estar a menos 3 minutos. Es decir, estuvimos bastante cerca de una guerra nuclear a gran escala. Sin embargo, a inicios de los 90 terminó la Guerra Fría y fue un momento de muy baja tensión, muy baja, menos 17 minutos. Hoy en día, ¿ustedes saben a cuánto estamos? ¿Alguien se sabe la respuesta? ¿Cómo? Como en el 84. Bueno, ahí se me fueron muy arriba con el riesgo. Estamos a menos 90 segundos. A ver, el reloj lo emiten, esto es cada año, ¿verdad? En enero de cada año, el 23 de enero. Probablemente ahora a mediados de año el riesgo esté un poquito más elevado. El riesgo es tan alto, el Boletín de Científicos Atómicos hace un informe un poquito extenso, pero yo se los resumo, en 3 factores. El primer factor es la retórica incendiaria de los líderes de los países nucleares y la ligereza con la que hacen amenazas nucleares explícitas. El segundo factor es la crisis climática, que es la otra amenaza existencial. La crisis climática tiene el potencial también de generar y agravar conflictos bélicos, eso ya lo estamos viendo. Y el tercer factor, quizás el más preocupante, es la posibilidad de detonaciones accidentales. Detonaciones accidentales. Ahora, ¿recuerdan cuántas ojivas nucleares había? ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? 12.000, sí, unas 12.150 es el número estimado. De esas 12.150 hay unas 2.000 que están en estado de alerta máxima, es decir, que están listas para ser detonadas en 1 minuto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué alguien detonaría las armas nucleares? Los sistemas de alerta máxima que están detectando si va a entrar un ataque o no, detectan que entra. Supongamos que estamos ahí entre una consola y entra, y el sistema detecta que está entrando un ataque. El que recibe esa señal tiene que comunicársela a su presidente y el presidente tiene 6 minutos para decidir si lanza un contraataque nuclear. Aquí no estamos hablando de un escudo de misiles como, qué sé yo, el escudo antimisiles de Israel contra Gaza, por ejemplo. Aquí estamos hablando de misiles balísticos intercontinentales que avanzan a una velocidad supersónica. Esos no hay posibilidad, no hay escudos antimisiles que sean capaces. En Estados Unidos se ha demostrado que la posibilidad, el sistema de defensa tiene solo 42 misiles, o sea, hay 2.000 en estado de alerta máxima y hay 42 misiles que lo han equiparado con detener una bala con otra bala. O sea, la defensa no sirve. Lo que sirve, según ellos, según la lógica, es usar el arsenal antes de que se lo destruyan. Entonces, hay un lapso de 6 minutos para decidir, 1, si es un ataque verdadero o falso. Entonces, si se determina que es verdadero, determinar si se hace un contraataque y a dónde. Y ahí hay que considerar las consecuencias y tal, todo eso en un lapso de 6 minutos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los sistemas de alerta máxima se han equivocado muchísimas veces. En Estados Unidos, un periodista investigativo que se llama Eric Schlosser escribió un libro que se llama Command and Control, en el que determinó que ha habido más de 1000 veces en el que ha habido accidentes con el arsenal estadounidense, solamente con el arsenal estadounidense. Y en 6 ocasiones, de las que sabemos públicamente, hemos estado el mundo a punto de entrar en una guerra a gran escala, por accidente. Estos sistemas de alerta máxima que detectan un ataque entrante se han equivocado y han confundido destellos solares, nubes de tormenta, bandadas de gansos con ataques entrantes. ¿Y qué es lo que pasa entonces en un entorno de guerra y por qué la guerra actual es tan preocupante? Porque el contexto importa muchísimo a la hora de interpretar estas alarmas como falsas o verdaderas.
Y ante estas amenazas explícitas en una guerra que ya se han cruzado varias líneas rojas, en donde no hay comunicación entre los países, que en el 63 se instaló el teléfono rojo para evitar estos malos entendidos, ahora esta comunicación prácticamente no existe, entonces es mucho más fácil que haya malos cálculos y malos entendidos, y que eso derive en una detonación nuclear y en una guerra nuclear a gran escala. Un problema enorme también que tenemos es el gasto enorme que hay con las armas nucleares. Es decir, las armas nucleares no existen en un vacío, necesitan todo un sistema que las mantenga. Actualmente se invierten directamente, estos son fondos públicos, ahí no estamos considerando las inversiones externas en el sistema económico financiero actual, que serían todavía mucho más, es una cifra mucho mayor a esta, ya ronda los 120.000 millones de dólares, pero en este caso estamos hablando de las inversiones que se hicieron en 2023 en armas nucleares. Este es un monto que es casi equiparable a lo que se necesita para sustentar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de la limpieza de los océanos, de la educación primaria universal, de librar al mundo de la hambruna, etcétera. Todo este dinero se está invirtiendo actualmente en las armas nucleares y quien más invierte pues es Estados Unidos. Precisamente por esto, ¿verdad? Tenemos que pensar por qué existen las armas nucleares, por qué, si sabemos de las consecuencias, si tanta gente ha sufrido, si sabemos que le podemos dar un uso mucho mejor a nuestros recursos que invertirlos en las armas nucleares, si sabemos además que las armas nucleares no son armas prácticas, en el sentido de que no son armas que están hechas para acabar con objetivos militares, son armas que no se pueden controlar los efectos, que no respetan fronteras, que están hechas para acabar con una gran cantidad de civiles de una forma espantosa y que su uso derivaría en un acto suicida, porque derivaría en un ataque en su propia contra. Entonces, si sabemos todo eso, ¿cuál es el valor de las armas nucleares? ¿Por qué tenerlas? Las tenemos precisamente por esto. Las tenemos porque las armas nucleares se les ha dado un estatus de poder, se han convertido en la moneda de poder. Aquí no estamos hablando de seguridad, estamos hablando de proyección de poder. Por eso fue que cuando llegamos a un punto de bajísima tensión, que fue el final de la Guerra Fría, no llegamos al desarme nuclear. Porque cuando uno tiene un símbolo de poder, no va a querer renunciar a él. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que corresponde hacer, un requisito esencial para llegar al desarme nuclear es cambiar lo que significa ese símbolo. Las armas nucleares actualmente no es que no sean usadas, se están usando en este momento, pero se están usando en virtud de la amenaza que representan. Ustedes habrán oído en las noticias que es imposible que Putin detone un arma nuclear, tiene que estar loco para hacerlo. Sin embargo, es algo descabellado, pero a la vez es una amenaza que tiene que ser creíble para que la disuasión nuclear funcione, ¿verdad? Es una locura, es un absurdo. Y esto es mantenido precisamente por este estatus de poder. Entonces, lo que tenemos que hacer, una de las cosas que hay que hacer es precisamente debilitar este estatus de poder. Es algo que ha pasado es lo que se llama estigmatización, y ese es el proceso en el que estamos actualmente. O sea, yo no vengo solamente a asustarlos, esa es la primera parte. Es importante asustarse, es importante tener conciencia de cuáles son las consecuencias de las armas nucleares para saber también que podemos hacer algo al respecto y que tenemos que hacer algo al respecto. Las armas nucleares no existen en un vacío. Los 9 países nucleares no existen por sí solos. Son una manifestación de una enfermedad sistémica, de una enfermedad colectiva, de que todos estemos de acuerdo en darles a las armas nucleares este poder que tienen. Lo primero que tenemos que hacer es debilitarlas. Entonces ahí es donde entra el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, y por el cual se nos dio el premio Nobel, que si se lo ganan, después hay un selfie
con el Alfred más tarde. ¿Qué es lo que hace un tratado? Es normal que haya escepticismo cuando uno oye tratado, ¿verdad? A mí me dijo en una conferencia Federico Mayor Zaragoza que tratado, eso es papel mojado, ¿verdad? Especialmente si estamos hablando de los tratados nucleares que van y vienen, ¿verdad? El START, el de las fuerzas intermedias, el de Irán, etcétera, ¿verdad? ¿Qué valor tiene otro tratado? Hay una diferencia enorme entre un tratado bilateral, un tratado entre dos partes, y un tratado multilateral, que es entre varias partes, entre varios países. A diferencia de un bilateral que se lo trae abajo cuando una de las partes simplemente cambia de opinión. Un tratado multilateral, en cambio, lo que hace es generar una normativa, un cambio normativo internacional, que es como decir un cambio, una presión de grupo a nivel mundial que causa un cambio de comportamiento, y ese comportamiento lo terminan siguiendo incluso los países que no han firmado el tratado y que no están obligados jurídicamente a seguirlo. Ese fue uno de los casos, por ejemplo, con Estados Unidos y las minas antipersonales y las municiones en racimo. Estados Unidos en el 2016 cerró la última fábrica de municiones en racimo y en el 2009 cerró la última fábrica de minas antipersonales. No por la bondad de su corazón, no porque le salió por su conciencia, sino porque se había quedado sin compradores, se había quedado sin inversores y se había creado en el mundo un clima de condena moral que hacía que fuera políticamente desfavorable seguirlas produciendo. Lo mismo pasó con las armas químicas y las armas biológicas, que en algún momento tuvieron un lugar en las doctrinas de seguridad, en la defensa, y hoy en día sería impensable que algún país se llamara una potencia química o que dijera yo tengo anthrax en mi arsenal de seguridad, ¿no? En mi arsenal militar. Y esto es lo que se llama estigmatización, y ese es el camino que hemos emprendido con las armas nucleares. Bueno, aquí esta es una pintura que hizo Karibeb Kukuyov, el casaco que nació sin brazos. Hay todo un tema de género también que tiene que ver con las armas nucleares, y cuando hablamos de las armas nucleares es un sistema, ¿no? O sea, no solamente la idea de la arma en sí no existe por sí sola, hay algo que la justifica. Y ese sistema también tiene que ver mucho con el sexismo. Pero aquí no me voy a extender mucho, de eso podemos hablar luego con las preguntas. Y hay también un sistema, claro, de altísima xenofobia, porque el usar un arma nuclear es un acto de genocidio también. Es la xenofobia extrema de destruir a toda una población que no son como las nuestras. Pero bueno, hablando un poquito más del tratado, que esta negociación fue una maravilla estar en esa negociación, porque cuando hay una negociación de buena fe, las cosas pasan de una forma distinta. Hay un empoderamiento aquí de los países no nucleares, y que se involucran, ya que se reconocen a sí mismos como partes interesadas en el asunto, ¿verdad? Ya no, históricamente se había dejado el desarme en manos de los países que tenían las armas nucleares, que son los últimos que van a querer desarmarse, ¿no? Entonces, si no abordamos el tema nuclear de forma sistémica, si lo abordamos desde los síntomas, esa no va a ser la solución. Entonces, pero bueno, este fue también un cambio de paradigma propiamente de cómo se dio esta negociación. Pero bueno, ¿qué es lo que se puede hacer, verdad? Entonces está el Tratado de Prohibición. El Tratado de Prohibición actualmente tiene 93 países que lo han firmado. La mayoría de los países que lo han firmado son países que no tienen armas nucleares. De hecho, ninguno de los países ni que tiene armas nucleares ni que tiene relaciones militares directas con países lo han firmado. Sin embargo, estos países, cuando empezamos a hablar sobre la prohibición, no era un concepto muy popular. En algo tan reciente como en el 2013, estábamos en la ONU haciendo cabildeo, haciendo lobbying para que los países mencionaran la prohibición. Contábamos como gran cosa cuando un país X mencionaba la palabra prohibición. De ahí pasa el 2017, cuando la gran mayoría de los países estaban negociando el Tratado de Prohibición. ¿Qué es lo que pasa? Que en el mundo, en torno a las armas nucleares, no solamente están los países que las tienen y los que no las tienen. Podemos hablar de una gran cebolla con varias capas,
En la capa que se pela más fácilmente, la más externa, están los países que no tienen armas nucleares, que no tienen alianzas militares con los países que tienen armas nucleares y que además están en una zona libre de armas nucleares. Ahí está Latinoamérica y el Caribe, está África, están las islas del Pacífico Sur y ahí son 5 zonas grandes. Pelamos esa capa, ya está casi prácticamente pelada esa capa de la cebolla. Seguimos entonces con la siguiente capa, que son los países que no tienen armas nucleares y pero que sí tienen alianzas militares con los países que sí las tienen, países nuclearistas. Entonces ahí entramos en los países, la OTAN, Japón, Australia, Corea del Sur. Y luego en el centro de la cebolla están los 9 países nucleares y en la médula, en el puro centro de la cebolla, están Estados Unidos y Rusia. Entonces la estigmatización va avanzando así por capas. Y estamos entonces en esta segunda capa y lo que hemos hecho también como campaña ha sido lo que se llama la promesa parlamentaria, que es conseguir que los diputados, tanto nacionales como autonómicos, se comprometan a avanzar, a generar presión política para que el gobierno firme. Varios diputados a nivel mundial lo han firmado, también en España. Tenemos otra campaña que ha sido muy exitosa, que la lanzamos en Madrid en el 2018 y que ha tenido un éxito a nivel mundial, que se llama la campaña de ICANN Cities Appeal, que en español la tradujimos como Las ciudades apoyan el TEPAN, en la cual se hace una moción en los municipios y las ciudades entonces se manifiestan en favor del TEPAN y le piden al gobierno que lo firme. En España hace 2 semanas alcanzamos las 100 ciudades. Aquí es Barcelona, ahí estoy yo con Ada Colau. En el 2020, esto fue como 2 semanas antes de la pandemia. Y esta la que está es Setsuko Thurlo, una Hibakusha de Hiroshima. Y bueno, ya para terminar, que ya me he extendido un poquito, la estigmatización, es decir, el discurso, la normativa, es algo que no se construye de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, logrando un cambio en el medio. Pero el cambio de paradigma no se construye desde la cúpula, porque la cúpula están los que tienen el poder y que están muy cómodos estando donde están. El cambio lo construimos todos, absolutamente todos, tenemos una responsabilidad aquí. Este es un riesgo enorme, es el riesgo más grande que enfrentamos no solamente individualmente, sino colectivamente como especie, incluso como terrícolas, ya trascendiendo nuestra especie, y es el tema que tenemos que enfrentar y solucionar nosotros. No estamos hablando de una catástrofe natural, esto no es un asteroide, es un invento humano, un problema político que es nuestro deber proteger, es nuestro deber prevenir, nuestro deber solucionar. Juntos podemos llegar a la playita paradisíaca si trazamos el camino, ¿verdad? Si nos damos cuenta de que las piedras en el camino son simplemente piedras y que ahí hay un camino, quitemos esas piedras, vayamos hacia la playa. Ese tiene que ser nuestro destino y no vamos a llegar ahí nunca si no nos trazamos ese destino. El desarme nuclear no es algo fácil, implica un cambio de paradigma, pero es posible si lo hacemos todos juntos. Muchas gracias. Ahora sí, si hay preguntas. Gracias. Me gustaría que explicara un poco la relación entre el sexismo y el sistema nuclear que ha mencionado en su intervención. Gracias. Muy bien. En 1998, ya después de la Guerra Fría, cuando India hizo ensayos nucleares, un político prominente de la India dijo que tenían que hacer esos ensayos, era su obligación para que el mundo viera que no eran eunucos, que la India no era eunucos.
Hay muchísimos ejemplos de cómo es casi un chiste feminista todo lo que hay. Por ejemplo, Trump, cuando en el 2016 o 18 se pensaba, la gente temía, había un temor real de que Trump desatara una guerra nuclear por Twitter con el norcoreano. Y entre sus amenazas que se decían ahí mutuamente por Twitter, él decía que Kim Jong-un sepa que yo sí tengo un botón rojo, el mío es más grande y el mío funciona. Así lo dijo, literal, ¿verdad? Hay varios ejemplos de cómo hay un sexismo claro, de cómo las armas nucleares no solamente perpetúan, sino que son un producto de una forma muy patriarcalista de pensar, de una forma de dominar por la fuerza, de dominar por el poder, incluso de querer proteger a través de un despliegue de poder. Aquí estamos hablando de ese despliegue de poder en particular. Si hablamos, por ejemplo, de qué es lo que consideramos realista y poco realista y por qué, ¿verdad? Si consideramos cómo vemos, cómo se ve en este mundo binario de masculinidad, feminidad, de cómo se concibe ahí el estereotipo de hombre como una persona fuerte, una persona inteligente, una persona poco emocional, que es capaz de tomar decisiones difíciles, y cómo conseguimos entonces en esos estereotipos a las mujeres como una persona no tan inteligente, emocional, loca, empática. Entonces ahí podemos ver cómo este tipo de pensamiento permea en la política internacional y permea también en lo que nosotros mismos pensamos o concebimos como que es realista, como la disuasión nuclear, y que es poco realista como el desarme, ¿verdad? Incluso el desarme es visto incluso como una castración política también. Nikki Haley, ¿saben quién es esta? Que es una política que se ha vuelto famosa de las derechas en Estados Unidos y que en el 2017 era la embajadora ante la ONU de Estados Unidos. Cuando empezaron las negociaciones del Tratado de Prohibición, ella hizo una protesta, algo de por sí ya muy simbólico, que ya un país nuclear esté armando una protesta afuera del salón donde se estén haciendo las negociaciones. Entonces, su protesta, lo que ella dijo fue como un retrato de todo lo malo que hay en relación con las armas nucleares, porque se puso habló de los países que estaban, de los representantes que estaban ahí reunidos. Ella decía, ellos tienen muy buenas intenciones, pero es que ellos no entienden el riesgo. Si ellos entendieran el riesgo, no estarían reunidos ahí haciendo eso. Y yo los entiendo, así hablando de una forma muy condescendiente, yo los entiendo, yo como mujer, yo como hija, yo como madre, quiero el desarme nuclear. Pero como funcionaria, yo entiendo que hay que tomar decisiones difíciles. Eso lo dijo así. O sea, ese pensamiento machista permea también en toda la doctrina nuclearista. Sí. ¿Cómo se puede cambiar el paradigma sobre el peligro ¿Cómo se puede cambiar el paradigma del peligro de las armas nucleares si realmente se oculta mucha información y realmente los medios de comunicación no te hablan? Redes sociales, otra forma, es que eso conforma mucho la mentalidad de la sociedad mundial, ¿eh? Claro. ¿Cómo se transmite la información y se divulga? Ese es uno de nuestros grandes retos, ¿verdad? Porque en los 80s, cuando el riesgo estábamos a menos 3 minutos, era un riesgo, sin embargo, del que todo el mundo estaba consciente, donde se hacían marchas. Ha habido marchas famosas en Nueva York donde fueron más de 1 millón de personas tiradas a la calle pidiendo el desarme nuclear. Eso no lo estamos viendo todavía. Tenemos que estar conscientes de que estamos luchando ante un monstruo enorme que tiene muchos tentáculos. Esos tentáculos también llegan a los medios de comunicación. Entonces, tenemos que generar conciencia. Número 1, sobre el problema, sobre el riesgo, porque no podemos hablar de soluciones si no tenemos primero claro el problema. Entonces, ahora, si podemos ver algo bueno con la actual crisis, es que se está tocando el tema
más que antes. Y están saliendo muchas cosas en la cultura popular. Por ejemplo, bueno, la película Oppenheimer, que más o menos tocó el riesgo, eso puso a la gente a hablar. Es importantísimo que esa conversación se dé, que se esté dando en la sobremesa, en las tabernas, etcétera. Es muy importante que eso se dé. Está saliendo también, hay un libro buenísimo, estoy súper emocionado con ese libro, se llama Una guerra nuclear, un escenario, que acaba de salir y que lo van a convertir en película de Hollywood, que es una periodista de investigación que escribió es un ensayo novelado, es casi como leer una novela de Tom Clancy, que la va a hacer el que hizo la película Dune, la va a hacer en película también. Entonces, eso contribuye a que la gente pues perciba el riesgo. Entonces, tenemos, número uno, si queremos hacer algo, que deberíamos todos querer hacer algo, porque el mundo depende de ello, tenemos que divulgar información sobre el riesgo y luego también divulgar sobre la solución. Pero ese es un trabajo que se hace a todos los niveles, que se hace aprovechando las oportunidades, es un trabajo también de hormiguita hablando con la gente. Las 100 ciudades en España que alcanzamos fue precisamente por eso, por gente activista en Cataluña, más que todo, una gente que no pertenece a organizaciones, simplemente se emocionaron, después de escuchar algunas charlas, se emocionaron y se fueron a hablar con los municipios y llegaron a una comarca de Maresme, se llama la comarca, y ahí la comarca decidió que vamos a hacer esta iniciativa, entonces de ahí se consiguieron varios municipios. Y así es como está creciendo esta ola de cambio. Es un cambio de paradigma que sí está ocurriendo también. Otra cosa que se está dando también es la desinversión nuclear. Hay una campaña, porque esa es otra de las caras también. Estos 90 y pico mil de millones de dólares, no solamente en la modernización y el mantenimiento de las armas, también están para el lobbying, especialmente en Estados Unidos, y para crear propaganda nuclearista, para financiar a universidades. Hay universidades que reciben plata para que sus expertos den argumentos en favor de las armas nucleares y por qué las armas nucleares son necesarias para la seguridad. Entonces, esa es la desinversión. Es uno de los mecanismos, identificar cuáles son los bancos que están implicados. En España hay algunas instituciones financieras que están implicadas directamente en las armas nucleares. Se pueden exigir, se les puede estigmatizar, señalar con el dedo. Y hay varias cosas que se pueden hacer. Lo principal es querer hacer algo y de ahí salen todo lo demás. ¿Más preguntas? Nadie quiere preguntar sobre Ucrania ni nada. Estaba esperando preguntas difíciles, así como que me pusieran a sudar, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por todos los aportes que nos ofreció. Yo pues tenía dos preguntas, ¿no? Una, por ejemplo, teniendo en cuenta el conflicto palestino y el uso, por ejemplo, de inteligencia artificial por parte de Israel, que se está sospechando, ¿no? ¿Qué opina usted? Porque habla del cambio de paradigma, pero yo personalmente veo que ese paradigma está muy fuerte y la pregunta concreta, ¿qué opina respecto al mismo con la posible victoria de Donald Trump precisamente en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se imagina el escenario en esa geopolítica del uso disuasorio de las armas nucleares, ¿no? Sí, dos preguntas complicadas. La primera, el cambio de paradigma, pues sí, o sea, hay que ver el ciclo noticioso. Casi nadie sabe que existe el tratado sobre la prohibición de armas nucleares, ni que se negoció, ni todo lo que pasó. Sin embargo, es un movimiento que ahí está y que está creciendo, ¿verdad? Se está dando y como pasan estas cosas, cuando se llega a un punto crítico, entonces se cambia el discurso. Pasó, por ejemplo, qué sé yo, con el sufragio femenino, con el matrimonio igualitario, cosas así. Con respecto de Gaza, eso es un riesgo enorme, no solamente por lo que está haciendo Israel en particular, o sea, que Israel tiene armas nucleares. Israel ha amenazado en usar las armas nucleares no solamente contra Gaza, ¿verdad? Una expresión genocida de que hay que limpiar todo eso, así lo han dicho, sino también en contra de Irán.
y lo ven como una amenaza existencial, ¿verdad? No solamente por ese riesgo que existe y que gracias a esa política exterior tan tóxica, muy probablemente terminemos con un 10º país nuclear que podría ser Irán. La crisis de Gaza también tiene otro problema, que es que se relativiza el derecho internacional, específicamente el derecho internacional humanitario, cuando estamos viendo que varios países están contribuyendo, tanto económicamente como en armamentos, a acribillar a una población. Entonces, si el derecho internacional humanitario no es universal, sino relativo, entonces eso pues obviamente debilita el argumento humanitario en contra de las armas nucleares, porque el sufrimiento de algunos va a importar más que el de otros. Ahora, con respecto de la victoria de Donald Trump, es definitivamente algo preocupante, ¿verdad? Porque estamos hablando de líderes extremistas que Trump mismo, al inicio de su carrera presidencial, decía, ¿para qué tenemos armas nucleares si no las estamos usando? O sea, no solamente una persona extremista en sus decisiones, sino también ignorante en cuanto a las consecuencias de sus decisiones. Hay un problema en Estados Unidos, hay cosas que se ven muy obvias, ¿verdad? Que los demócratas como buenos, los republicanos como malos. Sin embargo, en cuanto a lo nuclear, no siempre ha sido tan así, ¿verdad? Reagan fue, por ejemplo, el que casi lleva al desarme nuclear a Estados Unidos. Los diputados republicanos, sorprendentemente, han estado más cerca de la desinversión nuclear y de conceptos como el decirle no al primer uso que los demócratas. Obama aumentó el presupuesto nuclear más que ningún presidente en la historia de Estados Unidos, y Obama también, fue Hillary Clinton, pero en la administración de Obama, la que le puso el apellido de nuclear a la OTAN, ¿verdad? Y porque la OTAN antes del 2010 no era una alianza nuclear. Se le puso el apellido nuclear a la OTAN a petición de Estados Unidos, cosa que, cabe decir, no implica ningún cambio o ninguna obligación jurídica. Es decir, los países que están dentro de la OTAN pueden rechazar las armas nucleares. No hace falta salirse de la OTAN para firmar el tratado sobre la prohibición, ¿verdad? Sin embargo, hay más presión política. Y bueno, y podría decirse en este momento no hay ninguna comunicación. Biden y Putin no han hablado en 2 años. Cuando hubo un misil que cayó del lado polaco en una granja polaca y mató a alguna gente, que era un misil de fabricación rusa en octubre del 2022, en la guerra de Ucrania, eso generó muchas alarmas. Los ucranianos dijeron inicialmente que eso había sido un misil ruso. Y eso entonces hubiera obligado a que la OTAN se involucrara en la guerra, ¿verdad? Y eso hubiera tenido unas consecuencias catastróficas para la humanidad. Se determinó que había sido un misil disparado accidentalmente desde Ucrania. Sin embargo, 36 horas después de que había ocurrido el incidente, Estados Unidos no había logrado comunicarse con Rusia. 36 horas después. Y ante un escenario de una posible guerra nuclear, estamos hablando de un lapso de 6 minutos. O sea, la comunicación tiene que estar y tiene que estar ahí. Entonces, si acaso podemos ver algo bueno con la posible presidencia de Trump, es que podría haber más comunicación entre Estados Unidos y Rusia en ese sentido. Pero bueno, hay que verle el lado bueno a todo. Y que quizás también genere aún más conocimiento y aún más conciencia sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares. Hola, muchísimas gracias por la información. ¿Cómo se desactiva un arma nuclear? Porque son más de 12.000 ojivas, ¿no? Entonces ese material tiene un volumen, tiene un espacio, generaría también un daño ecológico enorme. ¿Cuál sería el basurero espacial en donde se van a mandar eso? Y luego se está convocando ya para finales de septiembre el primer encuentro de la Alianza sobre Desarme Nuclear. No sé si ha escuchado.
cuya sede va a ser la Soka Gakkai, una organización budista. Me gustaría saber si usted participaría, porque bueno, sería buenísimo. Bueno, y tomamos sí, porque ¿cómo estamos de tiempo, por cierto? Para ver si yo puedo hablar toda la semana. ¿Estamos bien? Ok, perfecto. Okay. Entonces, si quiere, le contesto de una vez. Bueno, sobre el encuentro de la Alianza por el Desarme Nuclear, sí, claro. sí, ese es un encuentro. O sea, yo he estado trabajando directamente con la gente de la Alianza por el Desarme Nuclear y me reúno con la Alianza y todo, y sí voy a estar ahí en Rivas Vacia, Madrid. Sí, que va a ser un evento muy bueno, y que de hecho a través de la Alianza es que han salido muchísimas iniciativas, y vale la pena. La alianza que se lanzó el año pasado, en el 2023, en el Ateneo de Madrid, tiene un sitio web informativo buenísimo, que es muy fácil buscarlo, desarmenuclear.org, y ahí viene muchísima información que se puede hacer aquí desde España en relación con el riesgo nuclear y en relación con la campaña, y qué es lo que la gente puede hacer. Muchas gracias por eso. Y luego, con respecto de los desechos radiactivos, eso es un riesgo que ha venido con la era nuclear, ¿verdad? Cuando hablamos de desmantelar el arma nuclear, pues ahí va a estar el uranio altamente enriquecido, pero claro, ya no va a ser una amenaza existencial, ya no va a haber una detonación, pero va a haber que lidiar con el problema de almacenar los desechos radiactivos. Cosa que, en realidad, aquí no estamos hablando de mucho material en comparación con, estamos hablando de kilogramos de material radioactivo, en comparación con las miles de toneladas de material radioactivo que hay en las centrales nucleares. Entonces, en cuanto a, o sea, siempre es un problema de buscar dónde se almacena el desecho radioactivo y dónde genera menos problemas, pero es un problema ínfimo en comparación con lo que ya hay, y con respecto a la amenaza existencial, pues es cualquier cosa. Sí. Sí, digamos, en continuación un poquito con lo que estabas comentando, y en este contexto de armas nucleares, mi pregunta era ¿cómo ves la energía nuclear? Aparte de la problemática que tienen de tratamiento de los residuos nucleares, que tiene sus posibilidades, pero ¿cómo ves la energía nuclear? Bueno, voy a empezar diciendo que políticamente es conveniente tratar a los temas de forma separada, por dos razones. Uno, que las armas nucleares son una amenaza existencial, y las centrales nucleares, si bien son una amenaza ecológica, no amenazan con la destrucción global del planeta, ¿verdad? Eso es una razón. Y otra también porque hay varios países que tienen energía nuclear, que están muy orgullosos de su energía nuclear, y que a la vez están muy en contra de las armas nucleares. Entonces, conviene políticamente abordarlos distintos. Sin embargo, son un síntoma del mismo problema, ¿verdad? La energía nuclear, cuando se dieron a conocer las consecuencias humanitarias de las armas nucleares a inicios de los 50, hay una declaración muy famosa del presidente Eisenhower de los átomos por la paz, de que la energía nuclear no solamente sirve para destruir, sino también para construir. Y de ahí salió todo el ímpetu por la energía nuclear, que por un lado se les dice que es la hoja de parra de las armas nucleares, es decir, para esconder la vergüenza de las consecuencias humanitarias de las armas nucleares, y por otro lado es el premio de consolación de los países que querían llamarse potencia nuclear, pero que al final decidieron que el riesgo era muy grande, que sí lo decidieron, pero que es una forma de tenerlo. Sin embargo, cabe decir, la energía nuclear, especialmente en comparación con la tecnología renovable actualmente, es más cara, ¿verdad? Si hablamos de el costo nivelado de energía, es mucho más caro el de la energía nuclear que el de las granjas eólicas, por ejemplo, o geotérmicas o hidráulicas, etcétera. Tiene muchísimos riesgos también, como lo hemos visto en Chernóbil, ¿verdad? Por error humano, en Fukushima, por
Fukushima lo que pasó fue que se quedaron sin el suministro eléctrico externo de energía, que las centrales nucleares, a pesar de que producen energía, necesitan energía externa para funcionar. Entonces, por el terremoto se quedaron sin la red eléctrica y quedaron funcionando solamente con los generadores de diésel, pero por el tsunami los generadores de diésel dejaron de funcionar, se quedaron solamente con los generadores eléctricos que duran solamente unas horas y ahí se produjo el desastre. Ahora estamos viendo en Ucrania, con Zaporilla, la central nuclear más grande de Europa, que está en riesgo, está en una zona de guerra y ya ha recibido ataques directos. Entonces, no solamente tenemos estos dos riesgos del error humano y de la falta de suministro, sino también el riesgo de un ataque directo que las convierte prácticamente en armas nucleares preposicionadas. Entonces, las centrales nucleares, en resumen, son caras, son muy peligrosas. Si bien no producen carbono, sí generan muchísima contaminación de agua, y especialmente son millones de galones lo que se necesita para enfriar el combustible usado de las centrales nucleares. Entonces también tiene un impacto ambiental enorme. No vale la pena, ¿verdad? Es parte del discurso nuclearista. Sí. Y ya. Muchas gracias.